El maestro de Nazaret dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que una persona toma y siembra en un huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. El reino de Dios se parece a la levadura que una mujer toma y coloca en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 18 al 21. El reino de Dios es una manera diferente de ser, de pensar, de vivir, de dejarse guiar por el Evangelio, por la palabra del reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 26 de octubre, año 2021. Recordamos hoy a San Evaristo, que nace por allá en el año 60 de la era cristiana, de una familia judía, conocedor profundo de la Sagrada Escritura, y se distingue por dos cosas importantes. Es una persona humilde y a la vez es una persona muy docta en la predicación de la palabra. No es común encontrar ese tipo de personas que sean muy doctos, muy inteligentes, muy preparados y a la vez sean personas muy amables, muy sencillas, muy diligentes. No es normal, no es común encontrarlo. Por eso este santo se distingue en el año 60 de ser un humilde y un docto predicador de la palabra de Dios. San Evaristo. Nos corresponde hoy hablar de el reino de Dios, un tema bastante amplio desde donde se mire. Si se mira desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Éxodo, desde el tiempo de Moisés, pasando por los profetas, llegando propiamente a la predicación de Juan el Bautista, que prepara y dispone a las personas para la llegada del Salvador del mundo, y entrando en los canales de las 4 fuentes que tiene la Biblia del Evangelio, así es de amplio el tema del reino de Dios. Y esa palabra reino es una palabra que pega allí como una realidad permanente de lo que significa reinar. Y uno se pregunta qué debe reinar: la paz, la tranquilidad, la sencillez, la humildad, la cordura, la buena relación. Se supone que eso debería reinar y debería ser el reinado de Dios, debería ser que prime las cosas de Dios sin descartar las cosas humanas. Jesucristo, el Hijo de Dios, aprovecha para enseñar el reino de Dios, porque si a uno le preguntan a qué vino Jesucristo al mundo, la respuesta rapidita sería: vino a implantar el reino de Dios, el reino de su Padre Celestial. Y el evangelio que él predica y que él anuncia es el evangelio del reino de Dios. Razón tiene el Papa Francisco en su homilía matutina diaria de la Domum Sanctae Marte para decir que el reino es una realidad humanamente pequeña, que parece irrelevante, que exige y es necesario que la persona sea humilde, pobre de corazón, que el reino de Dios es para no actuar para ser importante delante de los demás, sino para servirle a los demás. Todo eso también es reino de Dios. Y cuando uno ya busca un diccionario enciclopédico de teología, encuentra como las 2 grandes definiciones para uno aprender como católico, bueno, vivir según el reino de Dios, según el reino de Dios. Uno no puede vivir sobre lo que digan los demás, lo que opinan los demás. Es que a mí me parece, uno no puede estar mezclando religiones.
Es que yo por la mañana voy a esta oración, es que por la tarde un amigo me invitó a otra, es que este me regaló un libro y mira que es como bueno. Se vuelve un mercado de religión. No, cuando Jesucristo llegó a predicar el reino de Dios, el reino de su Padre Celestial, se encontró con ese mercado. Y se encontró con otro mercado ahí en el templo de Jerusalén y sacó a la gente que vendía todo ese mercado y se encontró a alguien que se llaman los escribas, los fariseos, un poco de gente que también tenían tienda para vender. Había ventas de toda clase y él llegó a ofrecer el reino de Dios. Entonces hay dos definiciones que me parecen importantes cuando el reino de Dios, la enseñanza más profunda arranca allá, en los primeros libros de una Biblia que se llama Antiguo Testamento. Es Dios quien gobierna y quien vengará cualquier negligencia en contra del reino de Dios. Entonces ya aparece la primera palabra gobierno, es el gobierno de Dios, la presencia de Dios, el imperio de Dios, donde vale más lo que diría Dios y no tanto lo que diga un ser humano. ¿Se dan cuenta la diferencia? Digamos pequeños ejemplos de carrera. Para Dios es más importante la vida. La vida es un don de Dios, es una gracia de Dios. La vida empieza desde el momento de la concepción de un óvulo y un espermatozoide. Ahí empieza la vida, según Dios. Pero el ser humano dice que no, que se puede abortar a las cuantas semanas, se puede hacer esto. Bueno, ya lo dijo el ser humano. Pero el ser humano dice que no, que es importante, que es un derecho a la eutanasia, la distanasia. Ya cambió el tema. Entonces fijémonos cómo es de importante cuando no hay precisión, cuando no reina Dios, entonces el ser humano lanza sus propias leyes y la vida ya coge otro rumbo, otro canal sin sentido y sin razón de ser. Esa es la primera definición del reino de Dios. Reina Dios, la palabra de Dios, los términos de Dios, el deseo de Dios. Segunda definición, ya un poquito en el ambiente del Nuevo Testamento. Y entonces en el Nuevo Testamento aparece Jesús anunciando el nuevo reino de Dios. Es decir, el reino que irrumpe en una sociedad con unos criterios que son de carácter divino, que llaman la atención. Y entonces hay una pugna entre el hombre y Dios. Entonces los hombres comienzan a decir, sí, este Señor quién es, perdona pecados, se deja invitar a las casas, come con pecadores, se dejó tocar de esa mujer y si fuera Dios sabría que es una pecadora, imposible. Todas esas cosas feas entre la guerra entre el reino de Dios y el imperio de la mente humana, de la inteligencia de un ser humano. Jesucristo propone un reino donde son tan importantes las personas que sean pobres, humildes y sencillas de corazón. Personas que lleven un estilo de vida donde empieza el reino de Dios por la conversión, que es un paso ineludible para entrar en el reino de Dios. Si no hay conversión, no se entiende el reino de Dios. Una persona que no es convertida, que no ha aceptado la palabra, que le cuesta aceptar la palabra de Dios, entonces siempre va a estar en contra. La conversión personal es un paso fundamental. Y cuando uno lee la Biblia, entonces se da cuenta que Jesucristo inicia su ministerio con varias intenciones. La primera, anuncia el reino de su Padre. El reino de mi Padre les vengo a anunciar. ¿Ves? Conviértanse porque está cerca el reino de Dios. El que se quiera convertir, que se bautice, que se convierte, que comience a vivir según el reino de Dios. La segunda, comienza a visitar pueblos, comienza a hablar con la gente, a visitar comunidades anunciando y les gusta. A muchos dicen, esta es una nueva manera de pensar. Este señor tiene autoridad, habla muy diferente, no es del común del pueblo, este señor tiene algo de extraordinario. Tercero, llamó a unos discípulos para que salieran a anunciar ese reino. Y los discípulos les dijo, vayan y anuncien mi palabra. Y el que crea y se convierta, que se bautice y haga parte de ese reino. Así de facilito. Vayan y anuncien mi palabra. No dijo anuncie su palabra. O vaya y diga usted qué opina. ¿A usted le parece? No, uno no puede ser abusivo con la vida de los demás.
Uno no puede jugar con el dolor de los demás. Uno no se la puede dar de importante ni moderno ni civilizado para decir es que ahora sí nos civilizamos y ahora sí tenemos aborto en la mayoría de países del mundo. Tenemos eutanasia, eso es un derecho a la persona. Ahora sí nos civilizamos. ¿Qué tan lejos estamos de la Santa Biblia? Estamos bastante lejos. El reino de Dios implica dejarlo todo por ese reino. Dejar de creer de que yo tengo la razón y yo soy la persona que tengo la verdad. No, no es cierto. Aprendemos a vivir en el reino de Dios cuando nos acostumbremos a hacer la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.